Tener una profesión que nos llene y que nos ayude por medio de cada una de las labores que nosotros realizamos a orientar a otras personas, a apoyarlas en procesos que ellos necesitan, es sin duda algo que no tiene precio, pero además sentir que estamos ejerciendo una labor, pero que podemos ir mucho más allá, es algo que en ocasiones nos impulsa a lograr resultados, en ocasiones no los que queremos, o en ocasiones mucho mejores. Hoy vamos a hablar con Laura Jaramillo, ella es doctora médica, cerca de 9 años ejerciendo en diferentes entidades de salud en Medellín, en el departamento de Antioquia, y hoy se lanzó a su propio proyecto. Pero hablemos acerca de esa labor, cómo la estabas desempeñando y qué sentías que hacía falta, Laura. Gracias por estar aquí. Muchas y gracias, comencemos por el principio, ejercer la labor pero sentir que puedo ir más allá. Sí, era como ejercer la labor con límites, porque sabemos que el sistema de salud es un sistema y hay que abarcar muchas personas, entonces es un sistema en el cual tenemos que tener unos parámetros de tiempo. Entonces para mí esa parte de no poder indagar mucho más en mi paciente fue un poquito, digamos que limitante para todo lo que yo quería hacer. Entonces esa limitación me llevó a mirar qué más podía hacer en mi profesión para poder hacer la consulta que yo quería, una consulta más larga para mi paciente, que pudiera abarcar todo dentro de la parte emocional, nutricional y dentro de todo lo que es la parte también física que la tenemos que manejar. Laura, pero inicialmente querías ser psicóloga, ¿no fuiste psicóloga? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el cambio? Pues obviamente tiene que ver un poquito, pero obviamente son muy diferentes. Sí, bueno, cuando quería ejercer la psicología, mi tía es médica, entonces me dijo, no sea psicóloga, vaya a ser como más allá, psiquiatra. Esa fue la... Y yo dije, vamos a mirar qué es psiquiatra. Entonces exploré y yo no sabía, para mí nunca había un pensamiento de que es un médico, pues como de que el fonendo, y como no ve muchos niños, no había ese pensamiento. Entonces, cuando llegué le dije a mi tía, listo, yo quiero mirar la parte de qué es medicina. Y cuando me metí al premédico en la San Martín, me encantó. Yo dije, no, ya no fui capaz como de ver. Pero ¿qué fue lo que como que te hizo cambiar? O sea, inicialmente tenías una concepción de lo que realmente querías hacer, pero sí, cuando llegas ¿qué encontraste? A la parte médica me doy cuenta de que puedo abarcar a las personas desde todos los ámbitos. Y sobre todo porque en esa época nosotros íbamos a las familias, teníamos la posibilidad de hacer un enfoque muy familiar. Eso tenía como ese premédico que hice y me pareció encantador ver el ser humano tanto de su enfermedad como ese enfoque familiar. Y me quedé en la medicina. Yo dije, no, ya no quiero solo psicología, quiero lo que mi tía me había impulsado, que fue ser psiquiatra. Ese era pues el pensamiento en ese momento. Ya después en mi carrera me tocó la medicina alternativa con una doc y esa doctora me ayudó, pues realmente me enseñó muchísimo y me gustó mucho la parte alternativa. Y dije, me voy a ir por la parte de ayudar a las personas desde varios ámbitos. Uno de los cuestionamientos que te hacías era llega un paciente con una enfermedad, diagnosticado con una enfermedad, pero la enfermedad era mucho más de fondo de lo que se le había dicho. Eso también te removía y decía, por Dios, ¿qué pasa aquí? Esa exploración de la biodescodificación, del coach y de la hipnosis, que también la estudié, me hizo ver cómo nosotros somatizamos todas esas emociones en enfermedades. Y nosotros en la parte médica no podemos ahondar al paciente, nos toca simplemente, es esto lo que hay. Entonces, al yo explorar, intento que en mi consulta, obviamente la parte emocional, cada persona la maneja a su manera, pero intento empezar granito a granito, ir induciendo al paciente a que vaya explorando esa otra parte también, que es lo que también nos ayuda a nivelarlo. Y es ahí donde llega la medicina alternativa. La medicina alternativa, que en esa época me llegó a mí, fue la medicina funcional. En esa época como diplomado, y como me dejaba explorar todo, yo dije, esto es lo que quiero estudiar. Entonces estudié el diplomado de medicina funcional y ya tiempo después, explorando todo lo que uno puede abarcar dentro de la medicina funcional, decidí meterme en la parte nutricional y en terapia regenerativa celular.
ayudar a los pacientes, o sea, ya encontraste que eso era lo que te movía realmente. Y el hecho de decirle, mire, es que por este lado usted puede encontrar una salida, una cura. Y hay un ejemplo muy claro y muy bonito, que fue lo que pasó con el tío. O sea, encuentras entonces como alguien que te dice, mira, si quieres seguir aprendiendo de este tema, mira esta opción, por ejemplo, explora esto, y llegas. ¿Y qué fue lo que pasó a él? Eso fue la medicina regenerativa celular. Cuando empecé la exploración de células y exosomas, mi tío tiene un EPOC. Entonces mi tío es oxígeno requiriente. Y en esa época estaba muy limitado a solamente poder estar sentadito en una sillita. Y empecé a hacerle las aplicaciones de exosomas, que fue lo que primero que exploré en él, y empecé a colocarle exosomas cada 15 a un mes. La primera dosis no, la segunda dosis pues no se vio un cambio grande, la segunda dosis estaba dentro de lo normal. Cuando la tercera dosis, pues cuando fui a aplicarle la tercera dosis, o sea que ya la acumulación de estas dos dosis, lo vi que se paró, me preparó un café y me lo llevó, cosa que nunca había hecho en las veces que lo había visitado. Y me dijo, por fin me puedo agachar a coger algo sin sentir que me voy a morir. Y yo dije, ah, no, ya, esto funciona y le está funcionando a mi tío. Es decir, le desinflamó sus pulmones y le ayudó a tener una mejor calidad de vida. Con mi abuela fue una conjuntivitis, muchos años, pues 2 años sin poderle solucionar de fondo nada, porque ella pues tenía 103 años y las goticas ya no le servían. Entonces le comencé goticas de exosoma, le quité todo y le puse solo goticas de exosomas. A los 2 días me empezó a abrir los ojitos y ya la irritación ya se había mejorado, ya no estaba inflamadita, y yo dije no, pues, pero ahí yo ya sabía por lo que había pasado con mi tío que eso funcionaba. Lo quise fue explorar en una paciente más adulta como ella, de 103 años. De hecho le apliqué intravenosos, obviamente con susto porque tenía 103 años, como si nada. De hecho al otro día tenía un poquito más de energía. Yo creo que son pacientes como no los podemos conversar mucho por sus Alzheimer y sus patologías, son pacientes que nos generan mucho dolor, y solamente cuando le hacemos una acción pequeña vemos un cambio. Laura, medicina regenerativa, entonces, o sea, realmente vimos si funciona, y si le funcionó a mi tío, le funcionó a mi abuela de 103 años, obviamente funciona en todos los demás, o sea, es eso. Entonces fue como encontrar ese camino, esa salida que realmente estabas buscando. Exactamente, pero fue muy bonito también saber, dentro de cuando hacemos como todos esos procesos de prácticas, porque también me tocó irme a prácticas cuando estaba haciendo la especialización, ver cómo uníamos las medicinas alternativas con la medicina regenerativa. Entonces mirando cómo el ozono nos funciona, cómo la suplementación nos ayuda, cómo una buena nutrición nos puede ayudar. Y yo hablo mucho de nutrición consciente porque siento que nos están atacando con muchas creencias de todos. Y en este momento sí que más. En este momento sí que más. Entonces lo que yo hago es una guía donde hago que el paciente dentro de su ser conozca conscientemente qué le hace bien. Esa es la guía que nosotros planteamos para nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que a ti te caen bien, y a mí posiblemente no. Para mí son inflamatorias. Entonces es ser más objetivo que estar tirando por todos lados sin saber qué es el objetivo de mi paciente. Entonces ahí uní todo eso y empecé a construir como la consulta que quería para mi paciente, que es una consulta donde manejamos lo nutricional, manejamos qué más podemos hacer para mejorar la suplementación o ayudar a nuestro cuerpo cuando estamos en una fatiga crónica o alguna enfermedad, y también dentro de la parte emocional irle dando tips para que se fortalezca. A eso iba, porque la parte emocional juega un papel fundamental, y obviamente el cómo la persona realmente lo quiere hacer, o que quiere hacerse consciente, quiere realmente tomar esa conciencia de que si sufro del colon, a mí el frijol me hace daño, pero muchas veces no lo tomamos así, o sea, yo lo pongo así coloquialmente. Sí, y las emociones están muy ligadas a los alimentos. Realmente cuando uno estudia la parte de alimentos, muchas cosas son emocionales, porque
Cuando exploras al paciente nunca le hacen el punto. Ese es el Entonces punto. hay que seguir esa guía del paciente. Entonces, el colon se me puede inflamar por una emoción, sin tener nada que ver Por ejemplo, la alimentación. no solamente la alimentación, y siempre tenemos en la cabeza, Es que colon, es por alimento. sí. O una inflamación crónica me puede generar una inflamación del colon y me toca regular el colon, regular mi microbiota para ayudarme un poco a mi cuerpo. Pero ya estamos viendo pacientes que les ayudamos con microbiota con eso y a veces no se mejoran. ¿Qué está pasando más allá en esa emoción? Y eso es lo que debemos comenzar a explorar. Pero he visto que todo el mundo tiene su momento exacto para entrar a ese mundo que son las emociones. Y ahí juega mucho el papel que también tuviste y fue de coach. Exacto. Cuando estudié coach, que es empezar a cuestionarte, pues o a cuestionar a la persona que te está solicitando ese coach, a cuestionar cuándo es el momento exacto. Y cuando llega ese momento, abres como ese mundo que nunca quisimos explorar, que nos daba miedo, pero que nos dio todas las respuestas. A veces cuando hablamos de nutrición consciente, ahora es la nutrición saludable, todo esto, mucha gente dice entonces, o sea, pero yo soy una persona del común, entonces lo asociamos también con costoso. Nutrición consciente, nutrición saludable, muy costoso para mí, eso no está al alcance de mi bolsillo. ¿Es real o no es real? No, no es real. Realmente cuando uno se va a hacer cuentas, a veces gastamos más en cosas no saludables que cuando vamos a hacer una alimentación consciente. Y nosotros somos ricos en muchos alimentos en Colombia y llegan temporadas de cosecha donde salen muy económicos. Juguemos con todo eso, o sea, juguemos con que hay más económico esta época, qué le puedo meter a mi alimentación que sea el consumo de más frutica, qué tipo de frutica, vegetales, cuáles están en cosecha, y ahí podemos explorar y no se nos vuelve una alimentación costosa. Es simplemente conocer mi medio y cómo volver ese medio a mi favor y no en contra de mí. Y eso, algo importante, es aplicarlo desde temprana edad, no esperar a estar viejos. La cosa es eso, y es algo que, sí. que yo le digo mucho a los pacientes. Nosotros llevamos muchos años dándole muy duro a nuestro cuerpo. Sí, claro. Venimos a una consulta y decimos, doctora, póngame lo que me levante ya. Entonces eso lo que te levanta ya te va a tumbar en 2 días. Sí. Entonces lo mejor es irnos despacio y darle un fortalecimiento a tu cuerpo, porque llevas muchos años inflamado, muchos años con malos hábitos, muchos años con muchos tóxicos que el cuerpo necesita regularse. Y para esa regeneración necesitamos un poquito de tiempo y paciencia. Entonces hay que tener en cuenta de que nosotros nos vamos regulando como vayamos cambiando nuestros hábitos. Doctora, ozonoterapia, ¿qué es? Es una terapia de oxigenación celular. Ajá. Entonces hay un aparato especializado en el cual nos genera ozono y oxígeno, esas 2 moléculas. Nosotros actualmente en el consultorio las hacemos en solución salina, que es como la menos invasiva para mi gusto y le ayuda mucho al paciente a nivel sistémico, ¿cierto? Pero hay muchas formas de hacerlo y dependiendo del objetivo del paciente, que eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Pero la solución salina viene con oxígeno y ozono que nos ayuda a oxigenar nuestras células y aparte nos ayuda a desinflamar y a estimular esos nichos de células madre que de pronto están dormiditos ahí. ¿En qué enfermedades, en qué patologías es más recomendable hacerlo? ¿O para todo puede funcionar? Nos puede ayudar el ozono en pacientes que tengan la fatiga crónica, es súper bueno por la oxigenación que hace en el cuerpo, también nos puede ayudar en toda la parte inflamatoria, por ejemplo la diabetes, la hipertensión, son 2 patologías comunes que generan mucha inflamación en nuestros pacientes y también les pueden ayudar. Y también en esos pacientes con mucho dolor, por ejemplo, artritis, artrosis, la fibromialgia que a veces no la controlamos con nada, nos ayuda a desinflamar a esos pacientes y a mejorar con el dolor. Siempre lo que yo les digo a los pacientes es combinar suplementación, alimentación y terapias en sueros. ¿Para qué? Para que sea más impactante el cambio que tengamos en nuestro cuerpo. Doctora, a nivel personal tengo migraña cada 2 días. Tomo pastillas todos los días, vivo empastillada porque
Mi migraña ha sido casi de toda la vida. ¿Me puede funcionar? Sí. La terapia de ozono, y lo hemos hecho también con exosomas, ha funcionado mucho en pacientes con migraña. Obviamente evaluando el tipo de migraña y que la está causando. No voy a decir que en todas las migrañas, porque sabemos que es un repertorio grande. Pero en migrañas con aura, en migrañas pues como la migraña común, la podemos manejar muy fácilmente con eso. Y sin necesidad de afectar otros órganos del cuerpo, que sin es lo que muchas veces hacemos. hacemos. Estar haciendo una toxicidad mayor en el cuerpo cuando tomamos muchos medicamentos. Entonces lo que intentamos es ayudarle a nuestro cuerpo a regularse y mirar, según lo que ha tomado, también qué suplementación nos puede ayudar a mejorar. Doctora, si hablamos de niños, por ejemplo, yo lo digo porque tengo un niño de 4 años, entonces él no sufre de nada, pero hay niños que sí sufren de cosas. O sea, ¿puede funcionar para un niño? ¿En qué aspectos, en qué áreas podría ser recomendable? Nosotros manejamos más que todo niños con autismo. El autismo, cuando hacemos un cambio nutricional, cuando hacemos algunas terapias de ozono no invasivas para niños, les ayudamos mucho a que ellos empiecen a tener una mejor contacto social, como que esa inflamación a nivel del cerebro empieza a bajar y ellos empiezan a tomar otra actitud. Eso hemos visto regulándoles pues las cositas con autismo. En un paciente niño sano no les hago una restricción muy grande porque es un niño que está explorando todo y todo se necesita, literal, el cuerpo todo lo necesita, desde lo tóxico hasta lo más saludable, porque él debe aprender a regularse con todo. Simplemente que en pocas dosis, el problema es que a veces los saturamos, pero en pocas dosis. Hay un dicho que siempre digo en todas partes que es, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, que ese no lo enseñó me lo enseñó a mí la abuela. Entonces es eso, nuestro cuerpo es una regulación. Bueno, doctora, ya para finalizar, ¿qué decirle entonces a las personas que están ahí pendientes y que muchas veces estos temas de salud tocan demasiado? Porque obviamente me duele aquí, me duele allá, tengo esto, tengo lo otro, y no tomar pastillas y nada me funciona. Pero hay otras alternativas diferentes. Exacto. Lo que les puedo decir es, hay alternativas que nos pueden ayudar mucho a regular nuestro cuerpo y a mejorar calidad de vida. Calidad de vida, como la tuvo mi tío, o la tiene, gracias a Dios todavía está con nosotros, la tiene. Y ayudar a nuestro cuerpo en todos los ámbitos nos ayuda a crecer tanto en esta parte física como en la parte de conciencia que tanto estamos escuchando también en redes, nos ayuda a mejorarnos en todo. Entonces es invitarlos a que exploren unas cosas diferentes que sé que les va a funcionar mucho y que les va a ayudar a mejorar ese estado de salud que los tiene muy limitados a no hacer muchas cosas que quieren hacer en ese momento. Así es. Doctora, ¿dónde la encuentran? ¿Redes? Bueno, físico? Nosotros estamos actualmente estrenando el consultorio aquí en el Centro Oncológico de Antioquia. Aquí nos pueden encontrar y todo lo que necesiten en redes estamos como dra.laurajaramillo en Instagram y en TikTok. Y el número en el cual hacemos pues como las consultas es el 314-888-9366. Es el número donde hacemos consulta. Listo, doctora. Mil gracias por estar con nosotros, no, por gracias a ti por abrirnos un poquito la mente también con relación a estos temas que a veces somos como tan cerrados a lo de siempre, lo tradicional. Y lo que necesiten, dudas que tengan, saben que por nuestros canales nos pueden hablar y siempre van a tener o un videíto donde les explique, o si necesitan alguna consultica así como de doc, esto puede funcionar para esto, también podemos mirarlo y mostrarles en redes solo lo que puede mejorar. Ahí tienen entonces 314-888-9366, es el número de la doctora Laura Jaramillo para que ustedes agenden sus citas si tienen inquietudes con relación a la ozonoterapia, a esta manera de también ayudar a hacer más llevaderas esas enfermedades o esas dolencias o esas patologías que a veces afectan nuestra calidad de vida. Ahí está ella. Recuerden visitar nuestra página www.llamainformativa.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales.